placer. Y probablemente donde más la hemos tenido, algunos de nosotros, ha sido en la parte sexual, sobre todo aquellos que no han tenido, digamos, contacto con drogas de abuso. ¿Okay? Entonces vemos cómo definitivamente aquí la amígdala es la que toma la acción. Y vamos a ver cómo va a haber una sobreactivación de la amígdala sobre el área del tegmento ventral e indirectamente sobre el núcleus accumbens. Y va a haber todavía en este caso, todavía siguen funcionando estas vías, pero ya hay una sobreacción de estas vías en el momento del uso de la droga al principio. Y con el tiempo vamos a comenzar a ver que empieza a haber una hipoactividad del control de la corteza prefrontal sobre el núcleus accumbens y ya se pierde el control de la voluntad. ¿Okay? Tal vez voy a hacer una pausa. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque esta es la parte, esta es la justificación científica y moral por la que nosotros le decimos a nuestros pacientes que están enfermos. ¿De acuerdo? Ya no es una construcción meramente filosófica, o no es que a alguien se le ocurre, o no es que vamos a decir, no, mire, es que fulano dice que esto es una enfermedad, o el manual tal dice que esto no es una enfermedad. No, las investigaciones dicen que estos cerebros de estos individuos, luego de haberse expuesto a estas drogas, comienzan a mal funcionar. Y se llama mal funcionar porque es un funcionamiento fuera de la normalidad, entendiéndose normalidad como una cuestión meramente estadística. Aunque ya también podríamos entrar en otras consideraciones y decir, bueno, es que si el individuo se mantiene en estas conductas, amenaza su vida y amenaza su subsistencia, ¿verdad? Perdiendo todo interés por la actividad sexual, va a perder la capacidad de reproducirse, perdiendo interés en la alimentación, perdiendo interés en el autocuidado, es prácticamente como un suicidio preprogramado. Y esto va en contra de la preservación de la especie, y esto, por definición, debe catalogarse como una enfermedad o un estado anormal. ¿Okay? Entonces, el uso compulsivo ya nos va a llevar a lo que vamos a conocer, o lo que lo conocemos como adicción. La amígdala no solo aprende que una conducta lleva a la recompensa, sino que también asocia señales de la droga con placer. Y aquí el individuo está listo, como quien dice, ¿verdad? Y uno lo ve con pacientes, digamos, hay un ejemplo muy claro que es la nicotina. El paciente con nicotina, adicto a la nicotina, tiene ciertas actividades que inmediatamente asocia con el consumo. Incluso hay personas que fuman poco y dicen, yo fumo poco, pero cuando estoy con un grupo de gente y me siento bien, fumo inmediatamente, me puedo fumar media cajetilla, ¿verdad? O sea, ya tiene relacionado, esa amígdala tiene tan bien planteado que cuando está con un grupo de gente, que hay música, y hay gente riéndose, se activa y la amígdala empieza a decir, necesito nicotina, necesito nicotina, necesito nicotina. Conociendo todos aquí que esa es la droga más adictiva que existe. ¿Okay? Cuando se detectan señales, la amígdala le avisa a las neuronas dopaminérgicas del área del tegmento ventral que algo bueno está por suceder, ¿verdad? Y ya pone al cerebro absolutamente activo. Por eso entonces, si un chico consume droga y esta droga está relacionada, no sé, a cualquier tipo de parafernalia, llámese a un tipo de música, llámese a un tipo de vestimenta, llámese a un tipo de actividad, en las etapas tempranas de la recuperación del individuo, todavía esta amígdala va a estar secuestrada. Entonces, cualquier control con estas actividades va a hacer que el individuo tenga conductas, como les decía antes, prácticamente impulsivas de búsqueda de la droga. Esto lleva a la liberación de dopamina en el núcleus accumbens, lo cual a su vez dispara las neuronas GABAérgicas hacia el tálamo y esto a su vez hacia la corteza prefrontal. Y a menos de que el sistema de reflexión funcione, se hará una conducta de búsqueda de droga, que es lo que hacen estos pacientes. ¿Okay? Entonces ya aquí vemos que existe una hipoactividad en la corteza prefrontal y el control de la corteza prefrontal sobre el núcleus accumbens y sobre la amígdala se pierde. ¿Verdad? El individuo está en adicción, perdió la capacidad de controlar,
perdió la capacidad de la voluntad. ¿Ok? Ahora viene algo muy interesante. ¿Cuánto dura entonces un individuo retirado de las drogas en adquirir por lo menos parcialmente de nuevo este control prefrontal? Aproximadamente un mes. ¿De acuerdo? Cuando está liberado de la droga completamente. Aquí estamos hablando solamente del componente neurobiológico, ¿verdad? No estamos hablando de toda la otra parte que tiene que ver con el aprendizaje psicológico de la recompensa. Y por eso es que al principio, tal vez eso ha variado un poco, los primeros planes de desintoxicación y de internamiento se basaban en planes de 28 días, porque parecía que se había visto que había un porcentaje importante de pacientes que lograban obtener de nuevo algún tipo de control en este periodo de tiempo. Obviamente, entre más largo ese periodo, más importante va a ser el control que va a obtener la corteza prefrontal. Ahora, ¿este control se adquiere solamente separando al individuo de la droga? No, eso estamos clarísimos, ¿verdad? Es algo muchísimo más complejo, porque si no, muchos de nosotros no tendríamos trabajo. Simple y sencillamente aislamos al paciente, lo metemos en un calabozo, no le damos droga, y cuando sale curado de la adicción. Y es mucho más complejo que eso, porque además, les explicaba al principio, como el daño es irreversible y la cicatriz de memoria es irreversible, la amígdala se va a acordar para siempre. Para siempre la amígdala se va a acordar. Y si ustedes le preguntan a alguien que está en rehabilitación por 8, 14, 10 años, 15, 20 años, le dicen, ¿y qué tal carajada? Le va a decir, no, tal carajada es riquísima, pero yo sé que eso yo no me puedo ni acercar, ni me interesa acercarme, pero no ha perdido jamás. Nadie le va a decir, yo ni me acuerdo cómo es esa carajada. Claro que se acuerda, la amígdala es absolutamente eficiente en recordarse de eso. Es como que uno de nosotros diga, no me acuerdo de un orgasmo. Lo puede decir como un cliché, que si tiene mucho tiempo no tiene relaciones sexuales, pero claro que se acuerda, ¿verdad? Claro que nos acordamos definitivamente. Muy bien, la tentación y el control de la voluntad. Si no se ha dado secuestro del sistema límbico, como les decía anteriormente, y todavía funciona el sistema de reflexión, de recompensa, habrá control de la voluntad. Y de no funcionar, entonces habrá lo que conocemos como tentación. Eso ya quedó claro, y esta sería como la última diapositiva o la última filmina perdón, para poder amarrar todo esto. Y aquí estarían entonces el poder de la voluntad, donde la corteza prefrontal tiene control todavía sobre el núcleo accumbens y sobre la nefasta amígdala, y la amígdala tiene una hipoactividad sobre el área del tegmento ventral y sobre el núcleo accumbens, y esto sería tener el control, tener la voluntad. Y cuando se pierde y somos esclavos de la tentación, ¿verdad? Es cuando nuestra corteza prefrontal ha perdido el control sobre el núcleo accumbens, sobre la amígdala, y peor aún, no solo ha perdido el control, sino que la amígdala está en control, que es diferente, con una sobreactividad sobre el área del tegmento ventral y el núcleo accumbens. Entonces, la próxima vez, aquellos aquí que sean católicos, que vayan donde el sacerdote, le dicen, padre, yo creí que había pecado, pero no he pecado. Mi corteza prefrontal perdió el control sobre mi amígdala, y mi amígdala está en control, ¿verdad? Y entonces yo me imagino que debe haber alguna oración para esa carajada, ¿verdad? Como para que uno esté más tranquilo. Pero básicamente eso es un poco lo que pasa. Y hago el chiste porque no es así de sencillo, y todos sabemos que no es así de sencillo, ¿verdad? Obviamente hay un montón de construcciones cuando veamos patología dual, cuando el doctor Sancho les hable también de trastornos de la personalidad y todo eso, vamos a ver que la cosa es muchísimo más compleja que nada más hablar de la neurobiología. Pero es importante la neurobiología. Bueno, es importante porque nos da un entendimiento biológico y fisiológico de lo que está pasando en el cerebro de estas personas, nos explica que están enfermas, que eso es importante, y además nos da una luz, imagínense, nos da una luz de que 28 días sería un buen tiempo de internamiento, y que entre más largo, mejor, porque sabemos que la corteza prefrontal va a tener control.
nos da una luz de que tiene que aislar